número 55 Los Mameyes. Sanedrín, mi hermano Reyes Álvarez ha preparado un plato muy fuerte para esta ocasión y tenemos de invitado a Narciso Isa Conde, con quien vamos a conversar temas gruesos, temas de patria. Sí, pero vamos a corregirle esto. Don Narciso Isa Conde, él no es un invitado, pues yo a él no lo he invitado. Es que don Narciso es parte de los emblemáticos y del Sanedrín, porque don Narciso es una de las piezas clave. Yo no sé si es el sumo sacerdote del Sanedrín. Es decir que don Narciso, para el día de hoy, al traje le faltaba algo, y él es que quien corrige, y por eso él está aquí, ha venido a su espacio a confeccionar y con gusto el traje. Saludos, Narciso, nos alegra que esté con nosotros. Gracias a don Reyes Álvarez por la aclaración o la rectificación. Lo que usted aquí está bien. Narciso, saludos, nos alegra que esté con nosotros. Y quisiéramos hacer un balance un poco quizá de la perspectiva de lo que ha planteado en estos 40 y tantos días el presidente Danilo Medina, que en algunas ocasiones da buenas señales y en otras ocasiones como que se tambalea. ¿Cómo valora Narciso estos 40 y tantos días del presidente Danilo Medina? Porque él es continuidad. No olvide que es un gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, con esa estructura de cúpula intacta. Y además con toda una historia de la cual no puede ser separado Danilo en su origen. Él fue parte del primer gobierno. Ahí se desplegó la corrupción. Yo incluso lo he dicho con toda la responsabilidad, porque las cosas hay que ponerlas. Eso independientemente de cómo él proceda en la actualidad. Pero él fue parte del montaje del sistema de corrupción de Estado que montó el PLD después de su alianza con Balaguer para llegar al Palacio Nacional. Y indudablemente además beneficiario en la campaña electoral en altísimo grado de una de los desfondes, de los atracos más grandes que se le ha hecho al erario público. Es un gobierno ilegítimo. Su imposición estuvo cargada de fraude, de prácticas clientelistas abusivas, de uso de la fuerza. Todo eso es así. Claro, él no es Leonel, y él además tiene fuertes contradicciones con Leonel, que vienen después del primer gobierno. Y el fardo de Leonel es demasiado pesado. Pero perdón. Para cargarlo cualquiera. Pero perdón, don Narciso, para el país. La fuerza de contradicciones es de interés o de filosofía. No, es una lucha que se puede tornar más o menos feroz, mientras tanto muy soterrada, con expresiones hacia afuera, indirectas, por el poder en el partido, el poder en el Estado. No olvidemos que Leonel deja un Estado bajo su control en una serie de instituciones, Congreso, sistema judicial, Junta Central Electoral, prácticamente todos los poderes del Estado, con control en el partido. Danilo necesita, para desplegar su gobierno, necesita de alguna manera disminuir ese poder. Entonces, y diferenciarse. Hay un discurso que algunos llaman desarrollista. Yo creo que tiene mucho de... No el discurso en relación con la realidad y con el modelo dominante, tiene enormes contradicciones. Es decir, Danilo no se ha propuesto desmontar el modelo neoliberal. No se ha propuesto enfrentar. Ese es un modelo impuesto por la burguesía transnacional y en el continente por Estados Unidos y sus grandes consorcios. Y los mecanismos
del poder financiero internacional, Fondo Monetario, Banco Mundial. Danilo no se ha propuesto esto. Danilo habla de un desarrollo productivista, en fin, de una serie de iniciativas que chocan precisamente con la estrategia neoliberal, en el sentido de que el modelo no la deja pasar, la va disolviendo progresivamente, porque no hay una voluntad de cambio de modelo real. Las privatizaciones siguen igual, las políticas de liberalización comercial siguen igual, las desregulaciones siguen igual, la hegemonía del capital financiero sigue igual. Entonces, cualquier discurso montado sobre eso no tiene base real. Como también muchos de los planes de Danilo no tienen bases financieras reales, porque hay una crisis enorme, hay un desfonde del país, que no solo es resultado de la corrupción administrativa, o no solo es resultado de la corrupción administrativa bajo responsabilidad de los políticos tradicionales, de los funcionarios, de los militares corruptos, sino también del empresariado, de una parte importante de la cúpula empresarial del país, de los Vicini, de todos estos grupos voraces. Hay que ver lo que acaba de pasar ahora alrededor de la CDE y del tema de Gejaina, Ejeitabo. Es una estafa de más de 10 mil millones al Estado Dominicano. Eso por una parte. Claro, él tiene un fuerte para disminuir el poder de Leonel, que es el tema corrupción. Como de toda manera, él solo participó en el primer gobierno y hay 8 años de gobiernos recientes donde se disparó la corrupción en niveles, y naturalmente hay eslabones muy débiles en la corporación corrupta de Leonel Fernández. Uno de ellos es Félix Bautista. Débil porque fue el que hizo más trabajo sucio, abierto, y por su propio estilo. Hay otros. Yo he hablado de las alcancías humanas de Leonel. Quizá con más volumen de dinero acumulado. Están los Díaz Lúa, están los Diandinos, es decir, Freddy Pérez. Está la articulación con el narco de los generales, de los Medina y Medina, de los Florentino y Florentino, que Leonel articuló y que se hizo beneficiario de todo esto. Entonces, lógicamente, cuando él sitúa a Domínguez Brito en la Procuraduría General de la República, lo debe hacer bajo un libreto, porque además ese es un estilo de él. Él hizo libreto con equipos para los diferentes ministerios, por lo cual se evidencia que Domínguez Brito no está actuando simplemente por cuenta propia, aparte de que el Ministerio Público depende del Poder Ejecutivo y el Procurador General de la República. Lo escoge a él porque es una figura apropiada para esos fines. No es de la corporación corrupta de Leonel, es un hombre vinculado a la cúpula de la iglesia, a determinados sectores empresariales de Santiago, tiene ambiciones particulares políticas, fue candidato a la presidencia, le interesa desplegar una actitud anticorrupción desde la Procuraduría, y comienza con Félix Bautista, el eslabón más débil. Ahora, esa iniciativa prestigia a Domínguez Brito y prestigia a Danilo. Desfavorece enormemente Félix Bautista no necesita más desprestigio, pero desfavorece mucho a Leonel, porque no es posible desvincular la corrupción de un testaferro como Félix Bautista, protegido de Leonel Fernández. No es posible. Por eso hay actitud ríspida. Y fíjate que Domínguez Brito le tira más ayer y dice, no, esto está comenzando apenas. Se parece mucho este periodo, y lo voy a decir un poco por primera vez porque lo reflexioné ayer, al periodo de la vuelta de Balaguer, de los 10 años. Se parece bastante. Balaguer necesitaba debilitar el blanquismo, que podía volver como opción PRDista. Y tenía puntos muy vulnerables el blanquismo para actuar sobre él, y lo hizo. La sangre no llegó al río, no lo llevan, es un proceso hasta, y más ahora que además tú dices, ¿a dónde para el proceso de Félix Bautista? Para en la Suprema, ¿no? Por jurisdicción especial, ¿no? Así que le llaman los abogados. Sí. ¿Y la Suprema quién la preside?
Marianito Germán. ¿Y quién es Marianito Germán? Aparte del armador jurídico de Leonel Fernández, abogado de intimidad, que le arregló el entuerto de Sunlan, abogado de Félix Bautista. Es decir, el organismo encargado de juzgar a Félix Bautista, de abrir ese expediente, está presidido por un socio de Félix Bautista, por un abogado de Félix Bautista. Y la verdad es que son casos ahora verdaderamente terribles, porque fíjate tú, cómo además entonces un ex procurador, ex consultor jurídico del Poder Ejecutivo, uno de los hechos más lamentables en términos de la evolución de una persona, el caso de Abel Rodríguez del Orbe, ya fuera de las estructuras de gobierno, pasa a ser el rol de Marianito, abogado de Félix Bautista, tirándose un fardo ya de desprestigio terrible y echando toda su vida digna del pasado al hoyo, ¿no? Al foso de la podredumbre. Narciso, este es un tema interesante. Yo pienso que Danilo, que tiene fuertes contradicciones con Leonel, y que habrá ahí e inicia una disputa por el control del partido que él siempre tuvo en las últimas épocas de Juan Bosch, cuando ya Juan Bosch empieza a perder, quien tenía el control era Danilo, y lo pone al servicio de Leonel, y se siente aplastado luego por Leonel. Él va a pasar factura ahora, porque teniendo el Poder Ejecutivo en sus manos, y estuvo la estructura del partido en sus manos, él va a tratar de recuperar eso, y va a golpear a Leonel. Yo decía aquí ayer y antes de ayer, que lo de Domínguez Brito no es casual, y Danilo conoce todo esto. Ahora bien, Danilo necesita, como presidente que está ahí, ganar tiempo, porque él sabe que la crisis que encontró es muy grande. Por eso viene con el cuento del maletín cargado de facturas. Yo te voy a Pero viene y pone a los ministros de él. El caso de Montalvo, no sabemos lo que encontramos. El de la CDE dice 1.800 millones de dólares en deuda. El de Salud Pública dice más de 1.000 millones de pesos en deuda. Y ahora viene el tema de la justicia. No hay institución que no esté desfondada. Pero, todas. ¿Hacia dónde va esto? Apunta hacia el circo. Porque Domínguez Brito acaba de decir ayer que él es un hombre de Leonel Fernández. Y si estos procesos en lucha contra la corrupción desencadenan y mañana termina alguna institución o alguna personalidad encausando a Leonel Fernández como máximo jefe de la corrupción en esos 8 años y los 12, ya Domínguez Brito se autodecalifica cuando dice que él es un hombre de Leonel Fernández. Entonces, ¿para dónde va esto? ¿Terminarán en un poco de circo para ganar tiempo de aquí a enero? Aquí hay un juego de fuerza. Por eso yo te comparaba el periodo con el periodo post 86, Sí. Post 86 de Balaguer. Ese momento, cómo Balaguer manejó los procesos, como con Vincho Castillo incluso, cómo manejó los procesos contra el PRD. Hay algo de esto, mucho de esto en estas iniciativas. Domínguez Brito no pierde en sentido general, porque Domínguez Brito tira el proceso y quien se puede quemar, tiene un desprestigio ya ganado, la Suprema, como se montó, pero achicharrar, podrir en la Suprema. Porque fíjate que esto sí es importante, aparte de todas las iniciativas y de las intenciones que puedan tener los actores, la sociedad, una gran parte de la sociedad está pidiendo la cabeza de los corruptos y la cabeza de Leonel Fernández en particular. No hay una esquina donde tú te pares que la gente no comience a hablar de esa situación. Por eso surgió la idea de los juicios populares, que tanto temor le tienen, ¿no? Por también la desconfianza que hay en los tribunales de la República bajo control de esas fuerzas y en el marco de ese rejuego y de ese juego. Danilo, aliado temporalmente con Domínguez Brito, le interesa debilitar a Leonel. Domínguez Brito tiene para su ventaja en la relación con Leonel, que reivindica que los tribunales son favorables a Leonel, pero no lo culpan a él, porque él es Ministerio Público. Él se prestigia con la acción, porque no olvidemos que él está pensando también en su candidatura y los sectores que lo apoyan están pensando en su candidatura. La apertura de estos procesos
tiene una determinada posibilidad de acción de justicia. Porque mira, si la presión popular es muy fuerte, a veces se logra abrir brecha en algún tribunal. Pasó con lo de Orlando, yo lo pongo siempre como ejemplo. A Orlando lo condenó primero la sociedad, a los asesinos de Orlando lo condenaron la sociedad, incluyendo a los que no condenó los tribunales, a los autores intelectuales, a Periperio, a Milo Jiménez, lo pulverizó la sociedad. Y después, a los 20 años, fue que se abrió la brecha de juzgarlo institucionalmente. Bueno, los tiempos ahora están más acelerados, indudablemente, y la acumulación de indignación es muy grande. Entonces yo creo que la posición de quienes hemos planteado derrumbar el reino de la impunidad en este país tiene que ser, sin distinción, toda iniciativa contra la corrupción hay que decir que va. Y darle alimento a la misma, pero sobre todo pensar en el juicio de la sociedad, en la conciencia que pueda acumular el pueblo dominicano para que eso pueda ser realidad, aunque sea parcial en un momento determinado. Pero volvemos al tema, y también en todo ese juego, por ejemplo, él no ha quitado a Otoniel Bonilla, pero además él puso a Vincho en la de ética, lo que indica que él está haciendo un juego. Ahora Vincho viene con el fardo del PRD. ¿Para qué? La lógica de esta gente es la siguiente: vamos a ampliar los riesgos de la clase política, no solo al grupo lionelista, sino a todos, para que entonces la clase política desarrolle la solidaridad cómplice. ¿Me explico? Forme frente y diga, no, pues, hasta aquí no, esto no lo vamos a permitir, porque la fisura que se están armando abre trocha contra uno y deja tranquilo a otro. Pero todo esto lo que indica es que también ese inicio de esos procesos puede tener mucho de circo, necesario en una circunstancia en que el ejercicio del poder en materia económico, social y cultural no da para mucho por el nivel de la crisis, por la característica de las instituciones, por el modelo que reina. Narciso. Este gobierno es en parte el gobierno de Lionel y en parte el gobierno de Danilo. Profesor Narciso, hablándole al país, ¿usted no cree que lo que usted ha dicho, esto va a enmarcar un precedente en el país de que llega un momento que el juego que se hace, cuando no haya quien pueda sostener ese juego, se le va a partir el cable? Porque fíjese, si bien es cierto, los sectores endemoniados como los vinchitos van a atacar al sector de Hipólito o PRDista. De Hipólito, porque el otro está ligado a ellos. Que debió de ser una oposición el PRD. No existe PRD como oposición. Pero también, como Danilo está en el poder, va a atacar el grupo de Lionel que tiene más fuerza, que están ahí dentro. Pero llega un momento que es una guerra de moral, ya va a llegar a una guerra de moral, y cuando llegue a esa guerra de moral, que no haya quien entre esos grupos de atacar, ¿qué es lo que va a hacer Narciso, un hombre que tiene luces, y la sociedad que tiene otro grupo que no sea PRD ni reformista que está? Mira, porque también se nos ha quedado un aspecto sumamente trascendente e importante, donde también se evidencia toda esa simulación y dualidades de lo que ejercen el poder y del propio Danilo. El tema impunidad es un gran tema, porque la sociedad, como yo decía, pide la cabeza de los beneficiarios. El descaro ha sido demasiado grande. Pero el tema ambiental, megaminero, por decirlo así, lo que se avalancha sobre esta isla, en la cordillera central, lo de Loma Miranda, lo de Barrigol, lo de Unigol, las 200 concesiones de exploración en la cordillera central, reservorio de agua, y la reacción de la sociedad, todavía no totalmente desplegada, pero en fase inicial, y eso es lo que explica la formidable marcha del 16 de septiembre.
a un mes del gobierno. Pero ¿a quién designó Danilo Medina en la dirección de minería? Para que ustedes vean que este es un manejo de Fouché, de maniobra de Fouché, a uno de los principales funcionarios durante 35 años del Falcon Bridge. Es una señal clara. Pero al mismo tiempo, Leonel Fernández condecorado como el estadista del año en Canadá por una entidad que la preside el presidente de Barrick Gold. Para que ustedes vean, los dos están plegados a ese poder supranacional que se quiere engullir el país y que la sociedad está reaccionando. Todo esto me parece a mí conforma una situación en la que se abre como nunca la oportunidad para una nueva oposición. Dada la postración del PRD, yo creo que el hecho de que se produjera lo que se produjo en las elecciones, que fue la imposición del PLD y de la candidatura de Danilo con todos esos ingredientes de que hablaba, y que al quedarse fuera de gobierno el PRD con su crisis, que parece ser una crisis terminal, prolongada va a ser, en el sentido de que no tiene forma de recomponerse porque tiene un caballo de Troya manejado del gobierno, no tiene una determinación desde el sector Hipólito de fajarse y de hacer oposición ni nada de esto. Hay un cierto vacío en un sistema que estaba manejado en términos bipartidistas. Emerge esta movilización político-social con una confluencia importante de fuerzas, y eso te da un indicador de que puede construirse, puede crearse, puede desarrollarse una fuerza de nuevo tipo en la sociedad dominicana, que sea el resultado de una confluencia, de una articulación de movimientos sociales politizados, ambientalistas, comunitarios, religiosos, tradicionales en términos de gremiales, profesionales, izquierda revolucionaria, izquierda en sentido general, articulándose de alguna manera, y sobre todo emergencia de lo que yo llamo la izquierda no partidista de este país, la izquierda social, la izquierda cultural, en el seno de ese proceso. El fenómeno que se está dando en muchos países del continente, no solo del continente, sino también del mundo, lo que está pasando alrededor de Europa, en el marco de una crisis terrible, que no es dominicana simplemente, es dominicana, pero es mundial. Es una de las crisis peores de la historia del capitalismo. Como yo he dicho aquí, una multicrisis. Todas las vertientes del sistema están en crisis. Esto da pie, en el orden de tu pregunta, a precisamente, y a eso es que hay que apostar y impulsar a la creación de una nueva fuerza opositora que se plantee ir a la raíz del problema, que no puede ser aceptar esta institucionalidad tal y como está planteada, que tiene que pensar en una ruptura en términos de un proceso constituyente, nueva constitución, nuevas reglas de juego, nuevo sistema electoral. Son banderas políticas de las cuales se tiene que apropiar el movimiento social y político en estos tiempos. Es clave esto. Y la negación fuerte de los partidos tradicionales. Yo pienso que dentro de la fuerza del sistema, a la que le queda un alito de atracción, es al sector danilista del PLD, por el rol que está jugando en términos de intentar reciclar la dominación. Pero con un rostro diferente. Pero ¿no? usted cree. Pero eso va a durar poco. Pero eso va a durar poco, tú oyes. Porque la crisis es demasiado profunda y ellos no van a ir al fondo de esos problemas. Y por esa mezcla que tienen, es decir, ese juego se agota. La gente se va a dar cuenta que aquí hay mucho de maniobra, que aquí no hay autenticidad, que no hay voluntad de crear una situación diferente. ¿Usted cree que Danilo Medina al final como... Danilo fue el artífice de la alianza con Balaguer, uno de los principales. O sea que él puede hacer cualquier cosa. Como Danilo Medina, el presidente, nuestro presidente actualmente, ¿usted cree
que él podrá romper con con esa incorporación de mafioso al final y llevar a esta gente a que ellos decidan a devolver parte de los dineros que le han saqueado al pueblo? En absoluto, en absoluto. No, eso no va más allá de esto que yo decía, del rol que está jugando para debilitar él sí quiere poner tuche a Leonel Fernández. Por eso todo eso que están hablando diciendo no hay vinculación, esto es tu problema, no es verdad. No es verdad en absoluto. Tú no puedes marcharle a Félix Bautista sin que el tema no salpique por lo menos a Leonel Fernández. Lo salpique por lo menos a Leonel Fernández. Ya el PM, acuérdense ustedes, lo salpicó y Leonel salió huyendo. ¿Ustedes no se acuerdan? Cuando la bomba lacrimogénea se desmayó, lo metieron en una clínica. Leonel va a dar vuelta por el mundo ahora. Ustedes lo verán dando vueltas y tratando de buscar un cargo por ahí para enfriarse un poco. Porque él sigue pensando en el 16, pero le quieren dañar el 16, con razón. Es decir, para Danilo tener continuidad, aunque no sea en su persona, él tiene que cortar la posibilidad de que Leonel pueda hacer relevo. Claro, eso pensando dentro de la lógica de los partidos del sistema. Otra lógica va a ser la que desarrolle la sociedad desde abajo. Leonel es el nuevo Balaguer de la política. Balaguer cooptaba a todo el que se dejara cooptar, o compraba a todo el que se dejaba comprar, o engatusaba al que se dejaba engatusar. Y Leonel ha hecho lo propio. A mí me ha llamado mucho la atención el tema Negro Veras, Abel Rodríguez del Orbe. Dos intelectuales, dos ciudadanos de una larga data en la lucha por la democracia en este país, la lucha por la dignidad. Uno, Abel Rodríguez, termina a los pies de Leonel Fernández. Por eso hizo lo que hizo como Procurador General de la República con el tema Bahía de las Águilas y otros tantos. Y ahora, de repente, sin que nadie lo mande a buscar, él se erige en el abogado de Félix Bautista, es decir, en el abogado del diablo. Y el otro, Negro Vera, un hombre de mucho prestigio en el país y de grandes aportes a la lucha por la democracia y por la libertad y por el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, Negro Vera dio una declaración el día pasado que un amigo lo contactó para unos tribunales populares para juzgar a Leonel Fernández, y él se negó y dijo que no, porque él es amigo de Leonel y él es agradecido. ¿Cómo la sociedad dominicana va perdiendo reservas morales, fuerzas patrióticas que han jugado un papel históricamente, y cómo Leonel logró o neutralizarlo o ponerlo a su servicio? En un caso a Abel lo pone a su servicio, en el otro a Negro Vera lo neutraliza, y como a ellos, a otros tantos que no tuvieron el prestigio de ambas figuras. Y yo le comentaba a Reyes Álvarez ayer y al país el rol de ambos abogados en el 86 cuando fueron abogados de Narciso. Entonces esto es penoso por un lado, cómo se dan estas cosas y cómo Leonel maniobra, y por el otro, Narciso, ahí quiero apuntar a la última parte de lo que explicaba, de la necesidad de construir una oposición responsable, plural y contundente, que pueda recoger el descontento que hay en la sociedad y golpear a lo que hay que golpear. Entonces, una fuerza patriótica dispersa, sin un núcleo de dirección homogéneo, y de alguna manera, voy a usar una palabra fuerte, me perdona nuestro invitado, y que sea de alguna manera creíble. ¿Cómo construir? No, es que no es fuerte la palabra, porque la sociedad tiene derecho a dudar. Con los casos que tú acabas de mencionar y otros más, relevantes figuras del movimiento de izquierda que renegaron, que se plegaron, que hacen papeles terribles en las fuerzas del sistema, y especialmente Leonel ha tenido una gran capacidad cooptadora, crea el tema de la duda. Yo cuando le hablo a la gente en sencillo, en el barrio, en la cosa, le digo, duden, tienen razón para desconfiar. Ustedes tienen que acompañar o dejarse acompañar del que está firme. Pero de que dé las primeras señales de que noten eso, aléjense. Y no se sientan mal por eso, sigan la pelea. Bueno, porque los procesos son así. Ahora, tú has tocado un tema importante. Y tú has dicho, sí, Leonel es el Balaguer moderno, el Balaguer digital, el Balaguer del internet, de las redes.
de la electrónica, de la informática. Y en ese sentido ha afinado mucho el tema, él ha estudiado